Hoy vamos a ver 4 puntos del plan de Dios. 4 puntos del plan de Dios, porque Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito. Él nos ha dado su Espíritu Santo, ¿ok? Y eso es parte de la lección de quién es el Espíritu Santo. Entonces, Él nos ha dado su Espíritu Santo, y su Espíritu vive en nosotros, ¿ok? Los que no todos, quizás no todos sentados aquí tienen el Espíritu Santo de Dios. Quizás no, hay muchos de nosotros, hay algunas personas sentadas aquí que no tienen el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Porque no pusieron su fe en Cristo, no creyeron en la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces ellos saben que tienen que tomar esa decisión y para recibir el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién me puede ayudar? ¿Dónde está el escrito? Ok, se llama el Evangelio de Cristo, ¿ok? El Evangelio de Cristo. ¿Alguien me puede buscar Efesios 1:13 rápido? Efesios 1:13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Conforme a ese versículo. ¿Ok? En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad. Ahora, ¿cuál es el mensaje de la verdad? No, conforme a ese versículo. Está bien, ok, eso es bien. El Evangelio, ok. Cuando, si tú ves bien, detrás de verdad, depende cuál traducción tiene, pero detrás de verdad hay un coma. Y después de ese coma, explica qué significa el mensaje de la verdad. En ese caso, ¿qué es el mensaje de la verdad? El Evangelio que nos trajo la salvación. ¿Cuál es el Evangelio? Vamos a ponernos de pie, por favor. Ok. ¿Cuál es el Evangelio que trajo salvación? Ok, ¿cuál es el mensaje de la salvación? Creer en la muerte y la resurrección de Cristo. Híjole, muy bien. Eso es algo que tenemos por la próxima semana, o la semana que vamos a empezar otra vez. Yo quiero que memorizamos ese versículo. Es crucial. ¿Por qué es crucial? Cuando explicamos en cuanto al Evangelio, podemos compartir ese versículo con otra persona, ¿ok? Ok, pues en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que los trajo la salvación, y lo creyeron. Pues cuando escuchamos, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene que ser nuestra reacción? Creer. ¿Por qué dudamos? Cuando escuchamos el mensaje de la salvación, cuando escuchamos que Cristo murió por mis pecados y resucitó 3 días después de la muerte, yo tengo que creer. Mi reacción tiene que ser creer, ¿ok? Y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Híjole, qué bueno es nuestro Dios. Él nos marca. ¿Por qué Dios nos marca con su Espíritu Santo? Ayúdame. Ajá. Pues esa marca, por medio del Espíritu Santo, Dios va a reconocer que somos sus hijos y sus hijas. ¿Ustedes me entienden? ¿Por qué es importante creer en el mensaje
de la salvación? Si nunca has creído, tú no tienes el Espíritu Santo. ¿Ok? En el momento que decimos, yo creo en la muerte y la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo hace... No lo puedo ver, pero sí puede ver los cambios que va a haber en nuestras vidas. Tu forma de hablar cambia. Si era una persona que hablaba mucho palabras malas, grosería, gracias. Tu vida, nuestra vida va a cambiar porque el Espíritu Santo ahora llegó en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo no va a hablar grosería. El Espíritu Santo cuando habla con gentilez, guiado por amor. ¿Ok? Entonces, cuando el Espíritu llega, nuestra vida cambia. Nuestra vida no puede quedar lo mismo. ¿Ok? Es como está oscuro y prendemos la luz. ¿Qué pasa? Claridad. Un cambio. Vamos a ver un cambio en nuestra vida. Mucha gente va a verte y decir, wow, no te ha reconocido. ¿Ok? Entonces, eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y la semana pasada hemos visto, ahora que tenemos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos guía, ¿ok?, en el propósito de Dios, para hacer la voluntad de Dios y estar en el plan de Dios, ¿ok? La semana pasada hemos visto que podemos apagar el Espíritu Santo, ¿ok? Podemos apagar el Espíritu Santo, podemos contristar el Espíritu Santo y podemos ignorar el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cómo apagamos el Espíritu Santo? Porque la Biblia da una ilustración utilizando fuego. ¿Ok? Tiene que imaginarse un fuego, un llama de fuego. ¿Ok? Y llega alguien con una manguera y así apaga el fuego. ¿Ok? Así podemos apagar el Espíritu Santo con nuestra actitud, haciendo lo contrario de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En vez de amar, ¿qué hacemos? Odiar. En vez de hablar la verdad, mentira. Y así apagamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo podemos hacer el Espíritu Santo triste? Ayúdame. No leyendo la Biblia, no orando, no yendo a la iglesia. No yendo a la iglesia. Eso es verdad, ¿ok? También podemos contristar el Espíritu Santo cuando dudamos de Dios, cuando no confiamos en el Señor. El Espíritu Santo se hace triste. Imagínate, tú prendiste a tus hijos buenos morales siempre. Y alguien viene a tu casa y tu hijo o tu hija se comporta al revés de lo que tú la aprendiste. ¿Cómo tú te sientes? Ustedes que tienen hijo, habla conmigo. ¿Te sientes triste? Mal. Avergonzado. Muy bien, mi hija. Así el Espíritu Santo se siente. Igualito así. ¿Ok? ¿Y cómo podemos ignorar el Espíritu Santo? ¿Cómo? No haciéndole caso, sí. El Espíritu Santo nos dice, hey, ten misericordia de tu vecino. Ten misericordia de la persona en la iglesia. Y tú, no demostrando compasión, muy duro, muy fuerte con esa persona, diciéndole cosas que duele el corazón de uno. Y cuando desobedecemos a Dios, también, ¿ok? Y Dios nos habla por medio de su palabra. Y yo me río cuando mi hija era más pequeña, cuando decimos a ella las reglas de la casa, ella no cumplía con las reglas. Pero cuando sus amigas vinieron a la casa para jugar con ella sabía las reglas. Y ella
ella decía a su amiga las reglas. Entonces me di cuenta, pues tú sabes, porque pensemos que ella no entendía las reglas, pero ella entendía, porque le decía a sus amigas, ¿ok? Pues nos ignoraba. ¿Y cómo te sientes si tu hijo y tu hija o tu sobrino o sobrina te ignora? ¿Cómo te sientes? Habla conmigo. ¿Cómo mal? Tú tienes ganas de... No estás escuchando, me está... Ahora imagínate cómo Dios se siente cuando nosotros ignoramos a su Espíritu Santo. Ignoramos a Él directamente. Recuerda siempre a tu hijo en estos tres aspectos. Eso te va a ayudar bastante, ¿ok? Pues ahora tenemos el Espíritu Santo, la podemos apagar, la podemos contristar y la podemos ignorar. Y hoy vamos a ver los 4 planes que Dios tiene. Vamos a ver 4 puntos del plan de Dios. Jeremías 29:11, Dios dijo, solamente yo conozco los planes que yo tengo con tu vida. Solamente Dios conoce ese plan. Significa que yo no sé el plan y tú tampoco no sabes el plan. Quizás tú sabes un parte del plan, pero no el plan completo que Dios tiene con tu vida. ¿Ok? Entonces vamos a ver los 4 propósitos. Ok, ahora voy a empezar con una pregunta. ¿Cuál fue el motivo de Dios para enviar a Cristo a la tierra? ¿Para condenarte? ¿Ustedes piensan? ¿Para condenarnos? ¿No? ¿No? Grace, ¿qué piensas de Grace? Dígame. Ajá, ok, vamos a ver. ¿Qué es la contesta? No, ok. No para expresar su amor por nosotros y salvarnos. ¿Eso no es un buen plan? ¿Usted no quiere estar en ese plan de Dios? Yo quiero estar en ese plan. Es un buen plan que Dios tiene. ¿Ok? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierde, mas tenga vida eterna. Que de tal manera amó Dios a Él, que ha dado a Él su Hijo unigénito, para que Él, cuando Él cree en Él no se pierde, mas tenga vida eterna. Vamos a ver el versículo 17. Versículo 17 es crucial. Versículo 17. Vamos a leerlo juntos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Es importante, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio su Hijo unigénito para todo que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después dijo, Dios no envió a su mundo a condenar. Dios no envió a Jesús para condenarnos. ¿Pero para qué? Para salvarnos. Para amarnos. ¿Ok? Y para salvarnos. Sí, muy bien, muy bien. Amar, y su amor le llevó a salvarnos. Y Él entregó su vida para salvar. No envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. ¿Quién es ese Él ahí en el final del versículo? Jesús. ¿Ok? Todo está relatado con Jesús. ¿Ok? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? Para que todo sea perfecta y para quitar todo pecado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién más? Ayúdame. Déjame leerlo, preguntar de nuevo. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? Para que todo sea perfecto y para quitar todo pecado. ¿Cuántos de nosotros decimos que sí? ¿Cuántos de nosotros decimos que no? ¿Dónde está la? ¿Sí o no? Sí, ok. Entonces es no. ¿Por qué? Porque para perdonar tu pecado, darte poder para tener victoria sobre el pecado y permitirte vivir una vida plena.
¿No lo entendiste? Ah. Él vino para perdonarnos nuestros pecados. No vino para condenarnos, pero para perdonarnos nuestros pecados y darnos poder. ¿Quién es ese poder? ¿Quién es ese poder? El Espíritu Santo. ¡Wow! Muy bien. El Espíritu Santo nos da ese poder cuando creemos en la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ok? Poder para tener ¿qué? Victoria. Victoria sobre el pecado. ¿Ustedes escucharon eso? Victoria sobre el pecado. ¿Por qué el pecado? ¿Por qué el pecado? Ayúdame. Causa muerte. ¿Sí? Ayúdame aquí. Ustedes no saben. Es muy sencillo, ¿ok? Cuando Jesús murió, nosotros también, el propósito es para que nosotros también muremos con pecados. ¿Ok? No podemos vivir más en pecado. El pecado no puede tener dominio sobre nuestras vidas como antes. El pecado antes tenía dominio sobre mí y sobre ti. El pecado no puede tener dominio más sobre nosotros. Si el pecado está, sí está alrededor de nosotros y a veces nosotros pecamos. ¿Ustedes están conmigo? Pecamos, a veces pecamos, pero podemos decir: Señor, perdóname por ese pecado, porque ahora sabemos que es un pecado. Ahora, porque el Espíritu Santo nos convence que hemos pecado, nos sentimos mal. ¿Cómo te sientes cuando tú te pecas? Déjame preguntarte, porque ustedes me ven como ustedes no pecan. ¿Cómo tú te sientes cuando peques? Mal. ¿Qué es mal? Explícame un poco más. Triste. ¿Ok? Con la moral baja. A veces tenemos... ¿Cómo? Señalado. ¿Ok? Con remordimiento. Decepcionado. Y a veces vergüenza. Y la vergüenza es la más grande. Porque cuando tenemos vergüenza, no vamos a la iglesia. Queremos escondernos. Como Adán y Eva pecó. ¿Qué hicieron después de pecar? ¿Esconder para quién? Para Dios. Pensaron que podían esconderse para Dios. ¿Pero pudieran? No podemos esconder para Dios. ¿Y cómo Dios llegó a ellos? ¿Cómo Dios llegó? Dios le estaba buscando. Y cuando... Eso yo me amo del Señor. Porque cuando Dios llegó, ¿sabe qué Dios le preguntó, Kaira? ¿Qué hicieron? Así de sencillo. ¿Qué hicieron? ¿Por qué estás escondido? ¿Qué compasión? ¿O no, hermanos? Eso es compasión. Dios podría ir juzgarlos porque ya Dios sabe que ellos hicieron. ¿Sí o no? ¿Ustedes están conmigo o no? Sí. Dios le preguntó: ¿qué hicieron? Dígame la verdad. Háblame. Y ahora el hombre: fue la mujer. ¿La mujer? Ella me dio. Ok. Entonces, cuando pecamos, sabemos, y cuando pecamos, ¿ustedes saben qué pasa? Rompemos la relación con Dios de una vez. De una vez. ¿Sabe que si ese cable, a veces pasa, hay cables que está roto por dentro y no damos cuenta? Y es cuando damos cuenta, es cuando conectamos, pero no carga mi computadora. Y yo digo, algo pasa. Y primer sitio donde voy es aquí.
¿Ok? Chequeo aquí si está bien conectado. Y si no está bien conectado, algo pasa. Tengo que comprar un cable nuevo. O mi computadora, algo pasó con mi computadora. Tengo que investigar, tengo que saber qué es lo que está pasando, que mi computadora no está recibiendo esa energía para funcionar como debe ser. Y nosotros también, hermanos, cuando pequemos, tenemos que saber qué hemos hecho, cuál es el pecado. Y decir a Dios, Señor, ¿sabe qué? Perdóname, he pecado porque mentí. Hoy mentí, Señor. Perdóname. Porque el pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Rompe esa relación con Dios. ¿Ok? Pues Señor Jesús vino, yo quiero que escuches eso bien, para perdonarnos nuestros pecados y darnos poder para vivir en victoria sobre el pecado. Pues es algo que tú y yo no podemos hacer. Es el Espíritu del Santo de Dios que nos da poder para ser victoriosas en Cristo. No es tú ni eres yo, es el Espíritu de Dios. Por eso la necesitamos. Amén. Ok. Juan 10:10. Jesús he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Vida en abundancia. No un poquito, pero vida en abundancia, vida para siempre, algo que abunda, no un poquito, porque cuando el Espíritu llega con todo lo que necesitamos y nos llena, ¿ok? Y vamos a tener vida en abundancia. Ok, el propósito de Dios para ti es salvación, ¿ok? Todo lo que es azul es respuesta. El propósito de Dios para ti es salvación. ¿Cuál fue el motivo de Dios para enviar a Cristo a la tierra? ¿Para condenarte? No, para expresar su amor por ti y salvándote. ¿Ok? Y ya hemos leído Juan 3:16 y 17. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? ¿Para que todo sea perfecto y para quitar todo pecado? No. Para perdonar tu pecado, darte poder para tener victoria sobre el pecado y permitiré vivir una vida plena. ¿Ok? Juan 10:10. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tenga en abundancia. ¿Estamos bien? Perdonar tu pecado, darte victoria, pecado, vivir. Su problema, ¿qué es nuestro problema? Pecado. ¿Ok? ¿Qué es exactamente el pecado? El pecado es vivir independientemente de la norma de Dios. Independientemente de la norma de Dios. Saber lo que es correcto, pero elegir lo que está mal. Híjole. Pues independientemente de la norma de Dios, saber lo que es correcto, pero elegir lo que está mal. ¿Qué es otra palabra para saber lo que es correcto, pero elegir para estar mal? Ignorar. Sabiendo lo que es bien y escogiendo para hacer el mal. Es ignorar. ¿Ok? Ahora, oiga ese versículo, Santiago 4:17. ¿Puedo seguir? Sí. Cualquiera pues, escucha eso bien, hermanos, es muy crucial. Cualquiera pues que sabe el bien que debe hacer y no lo hace, peca.
¿Ustedes sabían que eso está escrito en la Biblia? ¿Cuándo nosotros sabíamos eso? ¿Quién no sabía? Judith no sabía. Ahora lo sabes. Ahora nosotros lo sabemos. Cualquiera pues que sabe el bien que debe hacer y no lo hace, peca. Pues, con otra palabra, no tenemos excusas. Señor, pero yo no sabía. Mamá, yo no sabía que tú no querías eso. Pero hijo, ¿cuántas veces te lo ha dicho? Ok, ¿cuál es la principal consecuencia del pecado? Muerte espiritual. Muerte espiritual. Separación espiritual de Dios. Pues muerte y separación, dos cosas. ¿Ok? Muerte y a la vez separamos de Dios. Muerte, ¿por qué muerte? Muerte, sí, morimos. ¿Ok? No hay contacto. No hay contacto con Dios. Nos desenchufamos. ¿Y qué pasa cuando desenchufamos? Cuando nuestro teléfono está cargando. Se apaga. Se apaga. Y el teléfono queda muerto. ¿Ok? Porque la batería no tiene el poder para que tu teléfono puede prender. ¿Ok? Y a veces con 1% no lo podemos prender. Ok, después es muerte y separación. Ok, vamos a leer ese último versículo. La paga del pecado es muerte. Ahora, óigame bien aquí. ¿Ustedes saben qué es muerte? Pues donde vas a morir para siempre. Y en Cristo, déjame parar ahí un rato. ¿Ok? Esa muerte es un muerte eterno. Pues si Cristo llega hoy, hoy en la noche, hoy en la madrugada, no sé si va a llegar, o si Cristo llega mañana y aún estás en pecado, tú no vas a recibir vida en abundancia. Si mueres en la condición como pecador, ¿dónde vas? Abajo. Un lugar que se llama Hades. Un lugar donde Dios no está. Un lugar separado de Dios, porque es muerto y separación. Vas a un lugar que se llama infierno. Y en ese lugar, ¿qué va a pasar en ese lugar? Vas a pedir para morir, pero no vas a morir. Tú quieres morir, tú tienes el deseo de morir, pero no vas a morir. Vas a estar sufriendo para siempre en esa agonía. Para siempre. Por eso se llama muerte. Pues no te conviene morir como pecador, porque no hay vida y vida en abundancia para ti. No hay vida eterna, pero muerto eterno. Y ese es el castigo que nosotros mismos podemos comprar para nosotros mismos. Dios no quiere eso para nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sí quiere Dios para nosotros? Hay un pero ahí en ese versículo. ¿Ustedes recuerdan cuando hay un pero, qué tenemos que hacer? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo que Dios quiere para ti. Significa, si mueres en el Señor, vida eterna. No, muerte es lo contrario de vida. Ustedes están conmigo. En Cristo hay vida eterna. No hay muerte eterna. ¿Por qué hay vida eterna? Porque Cristo venció la muerte. La muerte, que es el peor enemigo, no tenía poder y no tiene poder sobre Cristo. Ahora nosotros, que somos en Cristo, ¿ok?
Cristo, estamos en Cristo, tenemos vida eterna, tenemos vida en abundancia, porque somos en Cristo. Fuera de Cristo, muerte eterna. En Cristo, vida eterna. Fuera de Cristo, muerte eterna. En Cristo, vida eterna, para que tú salgas de la casa. En Cristo, vida eterna. Fuera de Cristo, muerte eterna. ¿Qué va a pasar con tu vida si mueres hoy? Yo quiero, si tú no estás en Cristo, ¿qué va a pasar con tu vida si mueres hoy? Muerte eterna. ¿Qué queremos? ¿Cuál de los dos queremos? Entonces, si quieres vida en abundancia, es el momento para que tú y yo arrepentimos de nuestros pecados. Pedir a Dios perdón, abandonar esa vida de pecado. No deja que el pecado tiene dominio más sobre su vida. Porque ahora Cristo, el Señor, el Salvador, el dador de vida y vida en abundancia, Él tiene el control. Él quiere tener el dominio sobre su vida. Ustedes están conmigo. Eso es algo muy serio. No es un juego, hermanos. ¿Cómo Dios nos reconoce como sus hijos y hijas? Por tener el sello, la marca del Espíritu Santo. Dios ve, ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Tú no, ¿quién eres? ¿Ok? Mateo 7:21 dijo que muchos van a venir y decir: Señor, Señor, yo he orado en tu nombre, yo he sanado a muchos enfermos, Señor, yo hizo eso, Señor, yo hizo esa. ¿Y sabe qué va a decir? Dice Jesús: yo no te conoce. ¿Quién eres? Vete por allá. Hermano, eso es algo muy serio y muy delicado. Y yo quiero que tú piensas y toma una decisión hoy para estar en Cristo.